Hola amigos, esta vez hablando de temas importantes como lo son el ser humano, la libertad, la dimensión moral, la autonomía moral y la dignidad humana. Voy a empezar por conceptualizar al ser humano como tal. Considero que el ser humano es el único animal racional, puesto que él proviene del Homo sapiens, que significa hombre sabio. El ser humano tiene como característica principal la capacidad de razonamiento y aprendizaje. El ser humano es capaz de concebir, de transmitir y aprender conceptos abstractos. Otro punto sería hablar de la libertad. La libertad es la facultad que tiene el ser humano para decidir por sí mismo sobre sus acciones, donde quiera y cuando quiera. Es un derecho del ser humano para elegir su forma de pensar con responsabilidad, por supuesto, ante la sociedad y de manera libre, sin la necesidad de estar sometido a la voluntad de otros, en fin, pues la capacidad de obrar según la propia voluntad. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué es la dimensión moral? Cuando hablamos de dimensión moral, nos referimos a todo valor personal y social que tenemos los seres humanos, de los cuales depende nuestro comportamiento. Desde que somos adolescentes ya es posible establecer un juicio personal respecto de las distintas situaciones de la vida y actuar en consecuencia. ¿Qué es la autonomía moral? La autonomía moral es la capacidad que tiene el individuo o ser humano racional para valorar los aspectos morales y poder tomar decisiones aplicando en sí mismo la ley de la moralidad objetiva, pero de manera voluntaria, autoconsciente, auténtica, independiente y libre de influencias o intervenciones inter o intrapersonales. Por ejemplo, distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Pero a nivel real, la autonomía moral de las personas está muy influenciada por el entorno social en que vivimos. ¿Qué es la dignidad humana? Dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, merecedor, con honor. Generalmente se habla de dignidad humana cuando una persona se valora a sí misma por encima de cualquier necesidad del momento o por las exigencias de otras personas. Dignidad significa respeto, significa estima, que todos los seres humanos merecen. Un concepto más claro sería de que es un valor y derecho fundamental a la vez, innato, inviolable e intangible. Y ese valor a la vez es inherente al ser humano, porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. Conclusión. Concluyo diciendo que el ser humano es el resultado de la evolución de primates. Supone el nivel más alto de complejidad alcanzado por la escala evolutiva y por ende es un ser que necesita gozar de su plena libertad para poder tomar decisiones propias sobre lo que quiere en la vida, según sus valores, según su criterio, razón y voluntad. Hablar de dimensión moral implica que toda virtud tiene una dimensión ética, una dimensión económica y otra política, es decir, lo que nos mejora como personas. La autonomía moral, en cambio, se refiere a la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo, como cuando se dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, pero siempre lo hace de manera voluntaria y autoconsciente. La dignidad humana es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, la capacidad del ser humano para comportarse moralmente, llevando a cabo actos elegidos en forma libre, reflexionados racionalmente, asumiendo la responsabilidad de sus consecuencias. Es gracias a que el ser humano posee lo que se conoce como conciencia moral, una capacidad exclusivamente humana que nos hace capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Nuestra conciencia moral es capaz de juzgar nuestros propios actos. Nos permite saber íntimamente si actuamos bien o no, produciendo sentimientos de satisfacción o remordimiento.
y es la que nos hace sentirnos responsables de las consecuencias de nuestras acciones.